Buenas noches, bro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Profesor, disculpe, no se le escucha. Gracias. Les decía que, bueno, la semana anterior habíamos revisado ya lo que correspondía a las escuelas macroeconómicas, habíamos revisado de manera superficial los principales alcances que habían tenido las escuelas macroeconómicas y sus aportes a lo que es la economía en sí. El día de hoy vamos a revisar dos cosas que nos pide el pensum académico, una de ellas que es la relación que existe entre la filosofía y la economía, y la siguiente que tiene que ver con lo que es el flujo circular de la renta, ¿no? Y luego de eso vamos a comenzar a discutir lo que les había pedido también a ustedes que investiguen, que tiene que ver con ya comenzar a revisar un poco los indicadores macro, en este caso el Producto Interno Bruto. Eh, y eso lo vamos a reforzar más la siguiente clase, porque ya comenzaríamos a ver las ecuaciones básicas de orden macroeconómico, ¿no? Entonces, cómo se define el ingreso nacional, cómo se define la demanda nacional, todo eso lo vamos a ver ya a manera de ecuaciones en la próxima clase, para luego entrar a lo que corresponde a los modelos de ISLM, que explican lo que es el comportamiento de la demanda agregada, lo que es el comportamiento del dinero, y otras variables macro que nos interesa analizar, ¿no? Entonces voy a pasar primero a asistencia. Por favor, me ayudan con la asistencia, respondiendo para poder comenzar ya con la clase. Un momento. Muy bien, Espinosa. Presente, mi profe. Goyes. Espinosa Judith. Sí, presente, profe. Ya. Goyes. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marmolejo. Presente, buenas noches. Mazot. Presente. Mieles. Minda. Presente. Minda. Mosquera. Nazareno. Presente, profe, buenas noches. Nogales. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Yo les quería pedir un favor. En realidad nunca me ha gustado que me digan licenciado porque no lo soy. Prefiero que me digan profe nada más. Ya, no me digan licenciado. En realidad ese título nunca, nunca, nunca me ha gustado. No sean malitos, no me digan así. Solamente díganme profe, tranquilos. ¿Ya? Nogales. Presente, profe. Gracias, Nogales. Ordóñez. Ormaza. Palma. Presente. Palma. Sí, Palma. Peña. Presente, profe. Peñafiel. Presente, profesor. Luas. Presente, profe. Luas Vázquez. Presente. Rivera López. Ruiz. Sabando. Presente. Sánchez. Vera. Presente, licenciado.
Gracias, Vera. Profesor, al principio sí nombró. Claro, al principio Profe. todos nombres. Dice mi compañera Miele que si le puede poner Achiote, asistencia. A ver, Achiote, Presente. Alvarado, Presente, profesor. Avilés, Camatón, Presente. Presente. Avilés, ¿está acá? Sí, profesor, presente. Camatón, Presente. ok. Profe, a mi compañera Miele no le vale el micrófono. Por eso no puede responder, pero en el chat le puso presente. ¿Qué persona? Mieles. Seas Ruiz malito, también puso bájale un presente. poquito tu avisa para que me puedas escuchar. Ya, gracias. Le escribieron en el chat, Ruiz y Miele. Buenas noches, profesor Mosquera. Mosquera. ¿Quién más? Mieles. Ruiz también. Buenas noches, ingeniero Ordóñez también. Buenas noches, profesor Rivera también. ¿Quién más? Rivera, profesor. Rivera. Buenas noches, profesor Sánchez también. Mieles, profe. Profesor Ok. Rivera. Listo. ¿Ya alguien más? Nadie más. Bien, entonces, como les decía, de acuerdo a lo que está en el plan analítico que yo debo seguir, justo en la unidad número 1, los primeros temas que tengo que revisar con relación a macroeconomía hacen referencia a la relación entre economía y filosofía, lo que les menciono que vamos a topar el día de hoy, el flujo circular de la renta, que también vamos a revisar, y vamos a comenzar a ver el primer indicador macroeconómico que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, y la próxima semana veríamos esto que tiene que ver con el modelo macroeconómico básico, donde vemos las ecuaciones más elementales con relación a variables macroeconómicas. Bueno, entonces, enfocado en lo que tengo que revisar el día de hoy, vamos a revisar lo que corresponde a la relación entre filosofía y economía. Bueno, es muy raro comenzar una materia hablando en términos de filosofía, y más que nada ustedes como gente relacionada con administración. Quizás a ustedes no se les haga muy común el escuchar sobre esta ciencia, la ciencia filosófica, dentro de su formación, pero en realidad el pensamiento filosófico, el entender el universo, el entender al ser, está muy relacionado con la materia que nosotros tenemos que estudiar, que tiene que ver economía, y dentro de la economía, la macroeconomía, ¿no? Entonces la filosofía, si yo quiero entenderla de manera sencilla, es un conjunto de reflexiones que básicamente lo que tratan de hacer es, permítanme un momentito, déjenme asegurar la sesión para ya comenzar. Ahora sí, lo que les decía es que si quiero comprender de manera muy sencilla lo que es la filosofía, básicamente la filosofía trata de dar explicación, presentar ciertas reflexiones, hacer ciertos razonamientos sobre conceptos muy etéreos, ¿no? Muy a veces difíciles de poder concretar y poder definir, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que hace referencia a explicar la esencia del ser humano. Entonces, es un concepto bastante complejo, bastante etéreo,
que en realidad requiere razonamiento profundo para poder entender cuál es la base en sí del ser humano. Entonces, entender el mundo en sí, entender el funcionamiento del universo, entender que todo tiene o todo está relacionado con causas y efectos, ¿no? Que las cosas ocurren en función de causas y efectos. Pero como les decía, básicamente lo que trata de explicar es el funcionamiento del universo y el funcionamiento y la razón de ser del ser humano, ¿no? Eso sí trato de explicar de manera general filosofía. Entonces, esto se enfoca a definiciones muy etéreas, muy difíciles a veces de materializar y concretar. Mientras que la economía, en cambio, es una ciencia que va más a lo concreto, va más a lo real. Y a pesar de que gran parte de las construcciones nacen en nuestro cerebro, porque todo eso parte del mundo irreal, ¿no? En la vida real, por ejemplo, no existe un precio en sí, o sea, no hay, el precio es una creación de nuestro cerebro, la definición de precio, y todas las cosas con la cual nosotros nos expresamos son generalmente creación de nuestro cerebro, pero tienen que ver con cosas concretas y reales que son tangibles para nosotros. Entonces, en función de eso, la economía se enfoca, como les digo, en cosas más concretas, como entender la riqueza, comprender los recursos, sus flujos, cómo se comportan, y justamente también hace referencia a cosas como, por ejemplo, las necesidades de las personas y cómo satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, por lo anterior, de forma aparente, era lo que les decía, la economía y la filosofía no tendrían mucho que ver, ¿no? Mientras una se enfoca a un campo un poco difícil de definir, un poco difícil de creer, por lo que es menos visible para nosotros. Mientras que la otra se enfoca a cuestiones más reales y más concretas con las cuales generalmente nos relacionamos día a día. La filosofía se ocupa de cuestiones, como decía, totalmente inmateriales, en la mayoría de los casos, sin expresiones tangibles y formadas totalmente, en base totalmente subjetiva, ¿no? Entonces no son creaciones reales, sino que más bien todas son creaciones subjetivas, en función del pensamiento surgen estas creaciones, estas definiciones. La economía, por el contrario, se encarga de bienes materiales y puede explicarse objetivamente, incluso apoyado en ciencias tan exactas como la matemática, ¿no? En lo que ustedes han revisado de economía, lo más seguro es que han podido ver de que la economía va muy de la mano con explicación o trata de llegar a encontrar explicaciones basado en justamente la matemática. Mediante métodos matemáticos trata de explicar el funcionamiento de las cosas. Pero la filosofía y la economía, como decíamos, tiene cosas mucho más en común. Entonces, muchas veces la filosofía y la economía han estado tan estrechamente relacionadas que ha sido imposible poder distinguir entre la una y la otra. Tanto es así que pensadores filosóficos han incursionado en el campo económico, como pensadores económicos buscan explicar ciertas cosas incursionando en el campo filosófico. Entonces, filósofos tan importantes como, por ejemplo, Platón y Aristóteles, justamente trataron de usar la filosofía para entender parte de la economía, ¿no? Para explicar cosas que se producen en la economía. Y asimismo, uno de los padres de la economía, que es Adam Smith, justamente también él en cierta medida buscaba explicar parte de la economía en función de la filosofía, ¿no? Entonces, así como ellos, muchos más pensadores han estado constantemente en comunicación entre estas dos ciencias, ¿no? Entonces, la lista de personalidades que como ellos quisieron nutrirse de ambos estudios es en realidad incalculable, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que algo de lógico tiene, o mejor dicho, algo une justamente a estas dos ciencias que son la filosofía y la economía, ¿no? No es por nada que pensadores de una y otra ciencia tratan de incursionar en la otra ciencia para poder tomar y explicar ciertos conceptos de la ciencia propia.
Entonces, no ha sido hasta el siglo XX cuando los economistas ya comenzaron justamente a hacer una separación de estas dos disciplinas, ¿no? Entonces, se vio que era pertinente entender ambas ciencias de manera separada, a pesar del hecho de que están relacionadas, ¿no? Entonces, la unión de filosofía y la economía se hace todavía más evidente al conocer que existe dentro de la formación económica una rama que es justamente la que explica la relación que hay entre los fenómenos económicos explicados desde la perspectiva de la filosofía, que son los aspectos filosóficos de la economía, ¿no? Entonces, eso sienta o permite entender de que justamente hay esta relación entre ambas ciencias. Esta rama de la filosofía contemporánea centra su estudio en diferentes ámbitos de la economía y aunque sus aplicaciones son mucho más extensas, se podrían resumir en 3 grupos, ¿no? Entonces, si yo trato de explicar cómo se relaciona la filosofía con la economía, bajo esta rama de la economía, que es la filosofía, los aspectos filosóficos de la economía, podemos dividirlo en tres grupos puntuales. El primero, ontología de la economía, ¿no? Aquí nuevamente vuelve esta palabra que ya en su momento ustedes la vieron o la escucharon, cuando uno de sus compañeros justamente hablaba sobre, perdón, esta era de la clase de banca. Bueno, en ontología a lo que se refiere es a explicar la razón del ser, ¿no? Ontología tácitamente lo que trata es de describir el ser, entender el ser. Entonces la ontología es una rama de la metafísica que estudia al ser y sus propiedades trascendentales, ¿no? Entonces lo que hace la ontología es justamente estudiar al ser y entender qué propiedades son las principales que se identifican con relación al ser. Si me dicen eso a mí hasta ahí, y yo estoy recién en una clase de economía, lo más seguro es que no entiendo nada. Recuerden que la economía está relacionada con el ser humano. La economía es una ciencia social y como ciencia social explica el desempeño del hombre en sociedad. Es decir, que dentro del estudio que realiza esta ciencia tiene que ver o siempre va a estar relacionado con las relaciones que tenga el hombre. Entonces, lo que trata de explicar justamente esta parte ontológica de la economía, trata de explicar justamente cómo el ser humano realiza estas relaciones y cómo operan estas relaciones dentro de la economía. Entonces, esta rama aplicada a la economía intenta explicar el comportamiento del hombre, como les decía, en la organización de los recursos, ¿no? Entonces, repito lo que les decía, la ontología lo que trata de hacer es explicar o estudiar el ser. Al decir el ser me refiero al ser humano, y justamente las propiedades trascendentales que están alrededor de esto. Si yo tomo este concepto de ontología y lo relaciono con economía, lo que se está haciendo aquí es tratando de explicar el comportamiento del hombre dentro de la organización de los recursos. Es decir, que la ontología de la economía trata de explicar justamente el comportamiento del hombre dentro de la organización de los recursos. Cómo maneja los recursos, por qué los maneja, por qué tiene ciertos comportamientos, por qué adopta este comportamiento, entender en sí patrones de comportamientos que tenga el ser humano para poder explicar el uso de los recursos. Entonces, esta rama intenta alejarse del uso que hacen las matemáticas en la economía para ampliar la perspectiva que se tiene de preguntas comunes como ¿qué tiene más valor económico, ¿no? O ¿qué forma un mercado económico? Lo que me están diciendo aquí es que, recuerden ustedes que esta parte de la filosofía va más a lo subjetivo, ¿no? Entonces no se apoya en la matemática para poder explicar, no busca un modelo matemático para poder explicar exactamente qué es lo que ocurre con el ser humano, sino que trata de entender razones que son más subjetivas y que explican el comportamiento de las personas. Entender por qué el ser humano se comporta de tal manera, en este caso, por qué se comporta de tal manera para manejar los recursos. Repito, entonces, la relación entre filosofía y economía yo la puedo explicar mediante en tres grupos, ¿no? El primero que tiene que ver con la ontología.
la ontología y la economía. Cuando yo digo ontología, a lo que me refiero es, bueno, la ontología en sí, como les decía, estudia el ser y sus propiedades más trascendentales, las propiedades más básicas del ser humano. Si lo relaciono con economía, la ontología trata de explicar la razón, mejor dicho, el comportamiento que tiene el ser humano en el manejo de los recursos, ¿no? Entender por qué hace uso o administra de alguna manera los recursos, trata de explicar esas cosas subjetivas que no corresponden tanto a lo tangible. Para explicarme mejor, se ha entendido que el ser humano toma decisiones en función de emociones, que no todo es lineal, que no todo es matemático, que no todo es exacto, que a pesar de que el ser humano tiene la mejor decisión al frente, y en cierta medida a veces hasta conociéndola, no necesariamente toma esa decisión a pesar de ser la mejor, si yo hago la evaluación matemática o hago el cálculo correspondiente. Entonces, lo que nos pasa a nosotros, o lo que nos sucede a nosotros, es que hay otras cosas que influyen, ¿sí? Esas otras cosas que influyen, que no están medidas en los modelos, que si uno hace un cálculo matemático es algo frío, no involucra emociones, por ejemplo. Entonces, al momento de sacar los números son exactos, no implican emociones. Pero en la vida real, el ser humano al momento de tomar decisiones incorpora emociones y esas emociones pueden hacer de que la decisión que vaya a tomar no sea necesariamente aquella decisión que sea la mejor desde la perspectiva numérica, matemática o exacta. En cristiano lo que les digo es que a veces teniendo la mejor opción al frente, hay algo que influye en nuestro comportamiento que nos puede hacer tomar otra decisión en función de esas cosas subjetivas que forman parte también de nuestro ser y que nos llevan a comportarnos de cierta manera, ¿no? Entonces, y les pongo como ejemplo, una de esas cosas es justamente las emociones que influyen dentro de las decisiones del ser humano. Entonces, primera parte, ontología de la economía. La segunda es la metodología y la epistemología de la economía. Metodología hace referencia a método, ¿no? Entonces, la metodología reúne el conjunto de procedimientos que se siguen para probar algo, ¿no? Entonces, todas las cosas que generalmente se formulan en una ciencia o forman parte de una ciencia son generalmente cosas que son probadas, y más que probadas, luego pueden ser también replicadas. Entonces, justamente hay una parte metodológica o hay un método dentro de esta ciencia. En la economía es una parte esencial buscar la veracidad de las teorías económicas que han surgido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, estas hipótesis, primero que nacen, luego se conforman en teorías, ¿no? Se plantean ciertas teorías de ocurrencias, y esas teorías solamente pueden elevarse al nivel de teorías válidas cuando estas teorías justamente son comprobadas, ¿no? Entonces, para ser comprobadas hay la aplicación del método científico justamente para la prueba de estas teorías. Entonces, por otro lado, la otra parte que es la epistemología, que la epistemología estudia el proceso mediante el cual se llega al conocimiento de las cosas. En este caso, lo que se busca o lo que se quiere responder es cómo, ¿sí? Por ejemplo, de qué manera se llega a cierta producción económica o qué tipo de validez tienen las mismas, ¿no? Entonces, aquí lo que básicamente me quieren transmitir es que al ser una ciencia hay un método detrás, un método de verificación atrás, pero también lo que se busca está relacionado con la epistemología en el sentido de que lo que se busca hacer es tratar de llegar en sí al conocimiento de cómo ocurren las cosas, ¿no? Entonces, si yo sé que se produce, por ejemplo, si sé que hay aumento de los precios, epistemológicamente trato de llegar a describir el conocimiento que está relacionado con esta variación de precios. Si yo sé que se produce desempleo, entender qué parte del conocimiento explica este fenómeno del desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce?
por qué se produce, entender las causas que llevan a la ocurrencia de esto. Esto implica el segundo grupo, que tiene que ver con la metodología y la epistemología. Y en tercer lugar está la teoría de juegos y agentes económicos, ¿no? Aquí, en este último campo, abierto de la filosofía, de la economía, y aún este espacio, aquí hay mucho todavía por investigar, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. En definitiva, aquí estarían las relaciones entre los agentes. Recuerden que los agentes son generalmente los hogares, las empresas, el Estado, ¿sí? Esto en una economía cerrada y en una economía abierta, incluido el sector externo, ¿ya? Entonces, en definitiva, aquí entrarían las relaciones que hay entre los agentes y explican quiénes son y por qué cada uno de ellos actúa de la manera en que lo hace y sus consecuencias, ¿no? Y dentro de esto está la parte de la teoría de juegos, que esto lo que trata de hacer es explicar justamente estas interrelaciones, estas formas de comportamiento que tienen los agentes económicos. Lo que les decía es que el entender de que el ser humano toma decisiones ya no de manera, de manera racional totalmente, toma decisiones procesando, teniendo en primer lugar toda la información que existe sobre un tema, lo cual es imposible porque no podemos tener, no todos podemos tener toda la información sobre un evento sobre el cual tenemos que tomar decisiones. Eso es muy difícil en la realidad, ¿ya? Y si ocurriera eso, a veces el volumen de información es tan grande que el sujeto no puede procesar humanamente toda esa información, ¿sí? Entonces, ese razonamiento permite entender que lo que anteriormente era la teoría económica clásica, de pensar al ser humano como un tomador perfecto de decisiones, como un ser totalmente racional, totalmente inteligente, que siempre tomaba la mejor decisión, actualmente ese pensamiento está siendo colocado hacia un lado, porque lo que se puede entender es que, repito, el ser humano tiene limitaciones, no posee toda la información, no puede procesar toda la información, y cuando toma decisiones ya actualmente queda claro que hay cosas que influyen en esa toma de decisiones que no necesariamente lo llevan a tomar la mejor decisión calculada, sino que puede tomar una decisión en función de otros elementos, como por ejemplo lo que les decía, que son las emociones, ¿sí? Entonces, en esta tercera parte de la teoría de juegos, lo que nos explican es justamente esta interacción entre los agentes y cómo ellos interactúan entre sí, cómo esas interacciones generan acciones y tienen consecuencias, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo un momento en el que la economía está en auge, y por el contrario, lo que les decía es que el pensamiento filosófico más bien va hacia la baja, ¿no? Entonces, muchas de las materias, debido a lo cambiante y a lo rápido de las cosas, ya la preocupación en sí de entender cómo funciona el universo, entender puntualmente estas cuestiones etéreas que explican el comportamiento del ser humano, más bien las ciencias, al ser muy exactas, numéricas, casi no le están prestando mucha atención, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales la filosofía es muy importante para la economía. Una de las primeras razones es el hecho de la justicia, ¿no? La justicia es un concepto muy arraigado dentro de las decisiones económicas, ¿no? Desde el comienzo, los grandes filósofos comenzaron a explicar qué es la justicia y qué se necesita para poderla conseguir. Cualquier teoría económica debe tener en cuenta este concepto, así como el bienestar social. Más allá de esto, debemos tener en cuenta la concepción de la propiedad, los bienes considerados públicos y la imposibilidad de división de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la filosofía dentro de la economía? Si lo explico de manera sencilla, es porque la justicia, por ejemplo,
la ciencia económica está relacionada con el concepto de justicia, y ese concepto de justicia se lo entiende dentro de la filosofía. Entonces, para poderlo tomar como propio dentro del desarrollo económico, yo tengo que estudiar por ley este concepto que está dentro de la formación filosófica, ¿no? Entonces, ¿y por qué está relacionado al proceso de justicia? Recuerden que la economía es una ciencia muy noble, que básicamente lo que trata la economía es de la administración de recursos. Y generalmente cuando las primeras cosas que nos dicen a nosotros los economistas es que debemos entender de que en este mundo, si bien es cierto, las necesidades son ilimitadas, pero lo que sucede es que los recursos para poder satisfacer esas necesidades, por el contrario, son escasos y limitados, ¿no? Entonces ahí surge esta disyuntiva del manejo adecuado de estos recursos buscando el bien mayor para toda la sociedad, ¿no? Entonces, y es ahí donde calza este concepto que les manifiesto, que es la justicia. Pero solo podemos nosotros entenderlo en el momento en que entramos en el análisis filosófico de este concepto, porque este concepto justamente le pertenece a la filosofía, ¿no? Otra cosa es entender la economía y vivir en un estado económicamente saludable. Para poder tener eso, debemos entender otros conceptos filosóficos tan básicos como el libre albedrío, ¿no? Usted como consumidor, usted tiene libertad de poder tomar opciones, usted como agente económico tiene la libertad de poder tomar decisiones, tiene ese libre albedrío para la toma de decisiones. Pero todas estas decisiones obviamente están atadas a responsabilidades, ¿no? El hecho de que yo tome una decisión para la realización de algo tiene o viene implícito con ciertas responsabilidades. Estas cuestiones son muy amplias y que a su vez conglomeran preguntas también específicas aplicables a la situación económica propia de cada individuo o el sistema político en el que se encuentra. En la actualidad también podemos encontrar aplicaciones económicas de filosofía como la economía circular o la economía consciente. Y es que lo cierto es que no podríamos entender la economía sin la explicación de la filosofía. Esto lo podemos demostrar con un ejemplo sencillo. ¿Cuál es el valor de un vaso de agua en un restaurante y en un desierto, ¿no? Simplemente con esa pregunta vamos a ver que está relacionado el pensamiento filosófico con la respuesta. Si bien, aunque la respuesta no parezca obvia, no podemos explicarlo sin el pensamiento filosófico, ¿no? Entonces aquí lo que me pregunta es cuál es el valor de un vaso de agua en un restaurante y cuál es el valor de un vaso de agua en un desierto, ¿no? Entonces aquí vienen conceptos como el tema de escasez. En un restaurante puede ser que esto no tenga gran valor por lo que existe este recurso en gran cantidad, pero en un desierto es lo único que hay. Lo más probable es que si hay un vaso de agua y no tengo agua por varios kilómetros a la redonda, el valor de ese vaso de agua va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces conceptos como la escasez, como el hecho de entender de que estos recursos en cierto momento pueden ser escasos, son justamente los que dan el campo para poder relacionar estas dos ciencias, ¿no? Bueno, primera cosa, entonces, relación entre filosofía y economía. De manera general, están relacionadas, la respuesta es sí, porque en cierta medida, parte de las cosas que están en la economía pueden ser explicadas a través de conceptos filosóficos. Hay una relación muy puntual que ustedes pudieron ver a través de la ontología, a través de la epistemología y a través de la teoría de juegos y el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Y eso implicaría la relación entre filosofía y economía. Bueno, primer tema tratado. Es un poquito complejo, pero no es complejo. En realidad lo más probable es que ustedes también ya lo hayan topado. Bueno, flujo circular de la renta, y esto es un concepto que ustedes también ya lo deben de tener. Lo más seguro es que lo revisaron, como les digo, pero está dentro del contenido que tengo que revisar, por ende lo voy a topar. El flujo circular de la renta. Entonces, cuando yo hablo de flujo circular de manera sencilla, lo que les decía en algún momento cuando revisamos de manera rápida esto,
el flujo circular no es otra cosa sino que un diagrama. O sea, si me preguntan a mí qué es el flujo circular, es un dibujito, es un diagrama, es una representación gráfica, ¿no? En este caso, bueno, el flujo circular que me piden explicar es básicamente el de la renta, cómo se mueve la renta dentro de a través de la actividad económica, ¿no? Pero para poder entender ese flujo circular de la renta, hay que entender el flujo circular en sí, ¿no? Entonces, este flujo circular, que no es otra cosa, como les digo, que un dibujito, un diagrama, una representación gráfica, muestra justamente esos flujos, ¿no? Donde están relacionados bienes, donde están relacionados servicios, donde están relacionados valores monetarios como pagos que se pueden realizar entre las empresas, entre economías domésticas y economías del sector público, ¿no? En cristiano se realiza entre las empresas, hogares y el Estado. Este diagrama nos permite observar el funcionamiento de una economía de manera sencilla a través de la corriente circular que hace que la renta fluya de unos agentes a otros, ¿no? Ustedes recordarán que en algún momento les decía a ustedes que todo lo que nos enseñan a nosotros los economistas generalmente tratamos de aplicarlo o de explicarlo a través de modelos. Uno de estos modelos, ustedes recordarán, es justamente el flujo circular de la actividad económica, ¿ya? Y lo que implica ese modelo es como una réplica de la realidad bajo ciertas condiciones, y lo que hacemos es con esa representación tratar de explicar cómo funciona la realidad a través de ese modelo, ¿no? En este caso, lo que se busca explicar es cómo se producen cómo como consecuencia de la interacción entre los agentes económicos se generan estos flujos reales, flujos financieros, en este caso el flujo de renta, entre estos agentes económicos, resultado de esa interacción económica. Entonces, eso es lo que quiero representar a través del flujo circular de la actividad económica. Entonces, el flujo circular de la renta, que como y para quién, en este caso, los hogares, en la relación entre hogares y empresa, ¿qué es lo que quieren los hogares? ¿Sí? ¿Qué tienen a disposición las empresas? ¿Ya? ¿Cómo lo van a poder conseguir los hogares? ¿Cómo lo van a poder producir las empresas? ¿Sí? Y también, ¿para quién? ¿No? Entonces, en este caso, como puntualmente es para los hogares, ¿para quién? En este caso, las empresas podrían entregar producción a los hogares, y los hogares, al ser propietarios de recursos de producción, ¿a quién se lo entregaría? En este caso, a las empresas. Un poquito rápido para poder tener todo el flujo. Voy a explicar rápido. Muy bien, aquí. Entonces, lo que ya en su momento habíamos visto, ¿no? Recuerden ustedes que esta representación gráfica, habíamos dicho de que está conformada por dos, si se pueden llamar su flujo. Un flujo que se denomina real, que lo que hace es mostrar cualquier cosa que no sea dinero. Y un flujo denominado financiero o de renta, que lo que muestra es justamente cuestiones monetarias, cuestiones relacionadas con el dinero, ¿no? Entonces, los hogares, básicamente su papel dentro de la economía es el de ser la unidad básica de consumo, ¿no? Entonces los hogares demandan y consumen. ¿Y qué es lo que consumen? Justamente bienes y servicios. Y esos bienes y servicios van a ser entregados ¿por quiénes? Van a ser entregados por las empresas. Y estas empresas son las que justamente, como decía, producen y venden estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, los hogares van a demandar esos bienes y servicios, las empresas los ofertan, los entregan al mercado de bienes, y en ese mercado de bienes concurren los hogares y demandan esos bienes y servicios. Como contraparte, se generan flujos financieros que están representados aquí con verde, estos flujos de unidades monetarias. Entonces, lo que sucede es que este azul representa los flujos de bienes, ¿no? Los bienes que entrega, en este caso, la empresa a los hogares, lo que produce se entrega a los hogares, y en contraparte se genera este flujo
en unidades monetarias, que para los hogares representaría un gasto porque está pagando por lo que está consumiendo, mientras que para las empresas representaría un ingreso, ¿no? Pero aquí podemos ver justamente lo que habíamos dicho, el flujo real, que es lo que estaría con azul, y el flujo financiero o flujo de la renta que aparece con verde. Ya, entonces, así también entre los hogares y empresas se puede producir, surge la interacción con el objetivo de poder acceder a lo que son factores de producción. En este caso, los hogares son los que poseen y venden esos factores de producción, mientras que las empresas necesitan esos factores de producción, por tanto los contratan y usan esos factores, ¿no? Entonces, desde la perspectiva real, los hogares ofertan esos factores de producción, mientras que las empresas demandan esos factores de producción. Y desde la perspectiva financiera, o el flujo de la renta, nosotros podemos ver que las empresas pagan por esos recursos. En este caso, si contratan a alguien, le pagan un salario. Si toman capital, pagan una renta, ¿sí? Si explotan algún tipo de recurso, por ejemplo, la tierra, minerales, pagan ciertos beneficios por el uso de esos recursos, ¿no? Entonces salen recursos de aquí y esos recursos van a los hogares y estos regresan a manera de una renta, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es la otra parte del mercado que tiene que ver con el mercado de factores, donde vemos cómo los hogares y las empresas se relacionan en función de la demanda de factores de producción y la oferta de factores de producción. Ya el flujo más completo, que es esto, ¿no? Donde justamente está lo que anteriormente vimos, donde hay la presencia de este mercado de bienes y servicios y también está la presencia de este mercado de factores, ¿no? Que en este gráfico ya complementa lo que las dos partes que anteriormente habíamos visto. Bueno, acá otro ejemplo, ¿no? Pero ya teniendo en sí la participación del Estado, donde aparecen otros flujos, por ejemplo, los impuestos desde la perspectiva del flujo financiero, ¿no? Los impuestos que tienen que pagar los hogares al Estado, las empresas al Estado, y también flujos de orden real, como por ejemplo las obras, productos que puede entregar el sector, el Estado a los hogares. Por ejemplo, crea un hospital, crea una carretera, eh, eh, da bonos, subvenciones, compensaciones, todo eso es un ejemplo de cosas que puede dar a los hogares, ¿no? El Estado también es como una gran empresa que genera la producción de ciertos bienes y de ciertos servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, servicios como, no sé, las diferentes atenciones que hay en las instituciones públicas, por ejemplo, una defensoría del pueblo, ¿no? Cuando no hay cómo acceder a un abogado, trato de buscar el acceso a un defensor público para que me ayude porque no tengo recursos para poderlo contratar. Entonces, la defensoría pública es un servicio que en este caso da el Estado y se lo entrega a las personas. Pero así también el Estado genera ciertos bienes que vende o que entrega a los hogares, ¿no? Por ejemplo, un pasaporte, por ejemplo, una cédula de identidad, son bienes que el Estado entrega, en este caso, a los hogares, ¿no? Y también el Estado puede entregar tanto bienes como servicios, los puede entregar a las empresas, ¿no? Si una empresa camaronera necesita exportar, el Estado puede construir una carretera para que existan lo necesario para que esa empresa pueda
pueda sacar su producción del lugar donde está, ¿no? Que construya obra pública. Asimismo puede ser que haya una relación, por ejemplo, les decía que el Estado es como una gran empresa, y el Estado se relacione con otras empresas, ¿no? Entonces puede ser que el Estado sea dueño de una mina de algo, imagine que sea cobre, y una empresa privada necesita ese cobre para poder producir o transformarlo en cables. Entonces ahí hay una relación, o mejor dicho, entre estos dos agentes económicos va a haber una interacción que les va a permitir generar actividad económica, ¿no? Entonces el uno quiere comprar cobre y el otro, obviamente en este caso el Estado, que tiene el recurso, lo vende para que la empresa lo pueda utilizar, ¿no? Y así un sinnúmero de ejemplos que lo que básicamente tratan de representar es este flujo circular de la actividad económica, ¿no? Entonces, segundo según concepto que me piden revisar, flujo circular de la renta. Para poderlo entender, ustedes recordarán que lo primero es entender el flujo circular de la actividad económica. Si me piden definirlo de manera sencilla, es un gráfico, es una representación gráfica de las interacciones entre los agentes económicos. Y dentro de ese flujo yo puedo ver la presencia de dos, podrían llamarse subflujos. Un flujo de tipo real que generalmente relaciona cuestiones que no tienen que ver con dinero, por ejemplo, bienes, servicios, factores de producción, ¿ya? Y por el lado del flujo financiero, por el contrario, ahí se representan, o con él se representan, lo que está relacionado con dinero. Por ejemplo, el pago por los bienes y servicios, la renta por el uso del capital, algún tipo de beneficio que se genere por la explotación de algún tipo de recurso, pero esos son recursos financieros que se manejan o que se representan a través del flujo financiero. Y ese flujo financiero es que justamente hace referencia a este tema del flujo circular de la renta, ¿no? Cómo se mueve la renta dentro de la actividad económica en función de la interacción de los agentes económicos. ¿De acuerdo? Entonces esto igualmente es un concepto que lo más probable ustedes ya lo han revisado. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, de las dos cosas que presenté, preguntas. ¿Se entiende la relación entre filosofía y economía? Y se entiende lo segundo que tiene que ver con el flujo circular de la renta y el flujo circular de la actividad económica. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Muy bien. Les había pedido que investiguen sobre lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es el primer indicador macroeconómico que me interesa poder revisar. ¿Podríamos tener algún concepto que hayan investigado con relación a PIB? ¿Alguien que pueda definir de alguna manera lo que es el PIB? Profe, yo tengo que es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios, de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestral. Muy bien. Kevin, necesito que me ayudes. A ver, vamos paso a paso, vamos tratando de analizarlo contigo. El Producto Interno Bruto, primero gracias por la participación, Kevin. El Producto Interno Bruto, si se me viniera una palabra inmediatamente a la cabeza, ¿con qué lo relacionaría en función del concepto que tú tienes ahí? ¿Qué se te vendría a la cabeza cuando hablo de PIB? No importa si te equivocas. Dime lo primero que se te viene a la cabeza cuando dicen Producto Interno Bruto. Que es algo grande. Ya, muy bien. Algo grande. Ya, Kevin. Está levantando la mano Nicole. Nicole, por favor. Ya, a ver, el PIB es el Producto Interno Bruto, se encarga de medir la riqueza de un país mediante su producción y sus servicios. Entonces, ellos se encargan de, por ejemplo, saber la economía, cómo va del país. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que entre el PIB de un país sea más alto es porque tiene más riqueza.
En sí es como que se encarga de medir la riqueza del país. Ya, muy bien. Vamos a tratar de hacerlo. Está muy bien lo que dices, está muy bien lo que expresa también Kevin. Kevin hace referencia de que tiene que ver con algo grande. Tú ya involucras, Nicole, tú involucras otro concepto, otra palabra que tiene que ver con producción y riqueza, ¿sí? Voy a quedarme en primer lugar con la producción. Quiero que se graben en la cabeza que siempre que escuchen Producto Interno Bruto, la palabra que se les va a venir a la cabeza tiene que ser la palabra producción. El PIB tiene que ver con producción, ¿sí? Entonces, siempre que me digan PIB, sé que va a ser producción, ¿ya? Y al hablar de producción, se refiere, por lógica, a bienes y a servicios, ¿sí? Eso es otro elemento que quiero también que tengan en la cabeza. Entonces, cuando me digan PIB, me dicen producción. Lo segundo que se me viene a la cabeza cuando escucho producción es que se refiere a bienes y a servicios, ¿ya? Muy bien, pero el Producto Interno Bruto, como dato, es un número en realidad, ¿no? Es una cantidad. Es una cantidad, y si ustedes podrían decirme, ¿no? A ver, profe, un ratito, ¿cómo es que yo he escuchado al presidente que dice que el Producto Interno Bruto fue de tantos miles de millones de dólares? Y ahí no habla de producción en sí. O sea, no veo el número de unidades que se han producido. En realidad tiene usted razón, porque el PIB lo que implica es considerar esta producción, tomar esos bienes y servicios, pero cuantificarlos en términos monetarios. Entonces, en Cristiano lo que va a hacer es tomar la producción, calcular la producción, pero esa producción la va a valorar a precios de mercado y lo que va a hacer es expresarlo en términos monetarios. Entonces imagine que en la economía ecuatoriana se producen 4 chanchitos, 5 vacas, 3 perros, 4 loros, ¿ya? O sea, yo no voy a decir el Producto Interno Bruto del Ecuador son 4 vacas, 5 perros, 5 loros, 5 chanchos. No digo eso, sino que lo que digo es que en producción vacuna, tantos miles, en producción de perros, tantos miles, en producción de servicios, tantos miles, y lo que hago es expresar en términos monetarios lo que es la producción. ¿Sí? Repito, entonces, primero producción, segundo bienes y servicios, tengo claro. Lo siguiente que tengo en la cabeza es que es la cuantificación monetaria de esa producción. Generalmente, esta producción se calcula con relación a una economía. Es decir, que si yo voy a tomar el Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿la producción de qué país va a ser? Ecuador, pues obviamente, ¿verdad? Si digo Producto Interno Bruto de China, ¿la producción de qué país va a ser? De China. Parece tonto lo que digo, lo que estoy queriendo explicarles a ustedes es que si yo voy a calcular el PIB del Ecuador, solamente va a estar en ese cálculo producción del Ecuador. Solamente producción que se genera en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante que hay que tener en mente. Entonces, muy bien, me hablan de producción, me dicen bienes y servicios, me dicen que es la cuantificación monetaria de esa producción. Esa producción generalmente se relaciona con una economía y también se relaciona con un periodo de tiempo. Es decir, que si me dicen el PIB del año 2000 para el Ecuador, sé que para la economía ecuatoriana en el año 2000, es decir, que en ese cálculo no interviene datos de 1999, datos del 2015, sino que solamente el año 2000. Y algo que es muy importante también es entender que esta producción generalmente es de tipo final. ¿Qué quiere decir de que la producción sea de tipo final? Que generalmente no pasa a formar parte de nada más, sino que llegó hasta ahí y ya no se transformó en la economía. En Cristiano se los pongo así. La próxima semana vamos a ver ejemplos de esto, pero en Cristiano se los pongo así para ya ir teniendo una idea del concepto, ¿no? Si yo produzco, a ver, tenemos pepa de cacao. Con las pepas de cacao, ¿qué se puede hacer? ¿Qué productos se pueden generar? El chocolate. Muy bien, se puede generar la pasta de cacao. Con la pasta de cacao se puede generar chocolate. Con la manteca de cacao se puede generar chocolate, inclusive se puede generar alcohol, bueno, licor en realidad, no alcohol, y se pueden hacer otras cosas, ¿no? Lo que digo es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, las pepas se transforman en pasta y la pasta se transforma en chocolates. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? Es aquellos productos que ya no se transformaron en nada más. La lógica es que yo coja el producto hasta donde llegó en su última etapa en el año que estoy analizando.
Es decir, que no pueden haber sacos de cacao que se van a transformar en pasta. Si quedan sacos de cacao aquí que no se transformaron en pasta, eso los voy a registrar, porque hasta ahí llegaron en la economía. Pero los sacos de cacao que pasaron a transformarse en pasta, ya no los registro aquí, sino que registro la producción en pasta. No sé si me doy a entender. Voy con la madera, saco metros cúbicos de madera, y esa madera se puede transformar en muebles. Entonces, va a haber parte de la madera que puede ser que no se transforme, eso es lo que registro en la economía, pero aquella madera que pasa a transformarse en mueble, no la registro, sino cuando está transformada en mueble. El objetivo es poder determinar justamente este principio de bienes finales para hacer una lectura final del bien. ¿Por qué se hace esto? Porque ustedes recordarán que en economía les dicen de que no se pueden contabilizar dos veces un mismo valor, es un principio de contabilidad, ¿no? Entonces, si yo contabilizo primero todos los sacos de cacao y después contabilizo la producción de pasta de cacao, lo que estoy haciendo es registrando ahí dos veces producción, porque van a haber quintales de cacao que se van a transformar en pasta. Entonces, para evitar eso, no registro aquí, sino que registro en la fase posterior de conversión. Entonces, ese es el principio de bienes finales. Ya lo vamos a ver con un ejercicio para que se comprenda mejor. Pero es un criterio que se maneja dentro del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si me piden definir el Producto Interno Bruto como algunos de ustedes lo citaron, no es otra cosa sino que la cuantificación en términos monetarios de la producción que se genera en una economía en un periodo de tiempo. Y esa producción tiene que ser producción de tipo final. Repito, si me piden definir a mí el concepto de Producto Interno Bruto, no es otra cosa sino que la cuantificación en términos monetarios de la producción que se genera en una economía en un periodo determinado de tiempo. Y esa producción, lógicamente, es de tipo final. Eso sería el concepto de Producto Interno Bruto. ¿Se comprende el concepto? ¿Hay alguna duda con relación al concepto? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, yo les voy a pedir que revisen el material que les he colgado en la plataforma, lean lo que he puesto. Hay ciertos artículos que están relacionados con el material de hoy. Léanlo, por favor, vayan avanzando en la lectura de ese material. Y la próxima clase nosotros entraríamos con lo que corresponde a ecuaciones macroeconómicas básicas y ya entrar a ver la clasificación del Producto Interno Bruto, ¿no? Vamos a hacer ciertos ejercicios, voy a tratar de explicar aquí en el computador ciertos ejercicios relacionados con el cálculo del PIB. En realidad les tengo una mala noticia, ustedes nunca en su vida van a calcular el PIB. Y usted me dirá, entonces si no vamos a calcular, ¿para qué nos enseñen? No lo van a calcular, pero lo van a leer. Y deben de entender qué significa, ¿ya? Entonces, para poder entender qué significa, yo les tengo que explicar de manera general cómo más o menos se calcula. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, repito, ustedes van a ver que luego de explicarle una serie de cosas, nosotros vamos a ir a una tablita que nos da el Banco Central donde están todos esos valores. Pero para poder entender qué son esos valores, hay este conocimiento previo que nos permite entender qué es el Producto Interno Bruto. Denme tiempo y verán que esto cobra lógica con el tiempo, ¿ya? Entonces les pido, revisen el material a voluntad, por favor vayan estudiando a tiempo porque hay bastante material que estudiar, y la próxima clase revisaríamos esto de las ecuaciones macroeconómicas y lo que correspondería a la clasificación del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna pregunta con relación a los temas que hemos tratado, recuerden, vimos la relación de filosofía y economía, vimos lo que es el flujo circular de la actividad económica y puntualmente el flujo de la renta, flujo circular de la renta, y hemos visto ya un bosquejo, o hemos desagregado lo que sería el concepto de Producto Interno Bruto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bueno, revisen el material por favor chicos y nos quedaríamos hasta acá. Gracias en todo caso y buenas noches con ustedes. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Estén bien.